Buenas tardes. El objeto de esta exposición es realizar un breve comentario de la sentencia del Tribunal Supremo número 47/2020 de 11 de febrero, que establece claramente los límites entre el derecho de corrección de los padres sobre los hijos menores y el delito de maltrato que se regula en el artículo 153.2 del Código Penal cuando el sujeto pasivo o víctima es el hijo menor de edad. Ya saben que en la práctica son frecuentes las denuncias presentadas por un progenitor frente al otro por supuesto maltrato sobre los hijos menores durante el cumplimiento del régimen de visitas. Por ello, la doctrina que se fija en esta sentencia la consideramos de gran interés para la práctica forense. En cuanto a los hechos probados, objeto de esta sentencia, se estima acreditada la existencia de una relación matrimonial de 17 años con convivencia entre Luis Alberto y Lorena, de la que nacieron dos hijas menores de edad, Piedad y Berta. Durante dicha relación matrimonial, e incluso tras la separación, el acusado sometió a Lorena de forma continuada a una situación de dominio y control en presencia de las hijas menores y en el domicilio familiar. Y más concretamente, se considera acreditado que el día 5 de enero de 2016, cuando las hijas menores se encontraban con el acusado y su madre en la cabalgata de Reyes de la localidad de Almería, el acusado, ante un comentario que realizó su hija Berta y que no fue de su agrado, le dio un guantazo en la boca sin causarle lesión alguna. El Juzgado de lo Penal número 5 de Almería dictó sentencia de fecha 7 de julio de 2017, condenando al acusado Luis Alberto como autor penal y civilmente responsable de un delito de maltrato habitual del artículo 173.2 y 3 del Código Penal y como autor de un delito de maltrato en el ámbito de la violencia familiar del artículo 153.2 del Código Penal. Contra dicha sentencia se interpuso el recurso de apelación tanto por la defensa de Luis Alberto como por la acusación particular que ejercía doña Lorena, si bien la Audiencia Provincial de Almería desestimó ambos recursos. Posteriormente se interpuso recurso de casación en interés de ley ante el Tribunal Supremo, que igualmente se desestimó. En cuanto a las cuestiones de interés que se analizan por el Tribunal Supremo en la mencionada sentencia número 47/2020 son las siguientes. En primer lugar, la aplicación del artículo 153.2 del Código Penal frente al derecho de corrección de los padres sobre los hijos menores. En segundo lugar, el artículo 153.2 del Código Penal y el requisito de la convivencia entre padres e hijos. Y en tercer lugar, la imposición de la pena accesoria de prohibición de aproximación y comunicación con los hijos menores. Por lo que se refiere a la primera de las cuestiones analizadas, vemos que la defensa en su recurso consideraba que los hechos probados consistentes en que Luis Alberto propinara un guantazo en la boca a su hija menor Berta sin lastimarla no revestían carácter penal, ya que no concurría un ánimo subjetivo de maltrato y eran hechos de mínima entidad. Hay que recordar que el derecho de corrección de los padres sobre los hijos se regulaba en el artículo 154.2 in fine del Código Civil. Allí se contemplaba la posibilidad de que los padres corrigieran razonable y moderadamente a los hijos. La Ley 54/2007 de 28 de diciembre de adopción internacional derogó de este artículo 154 del Código Civil el párrafo que permitía a los padres corregir razonable y moderadamente a los hijos porque resultaba contrario a los postulados de la Convención de los Derechos del Niño de 20 de noviembre de 1989. En la sentencia del Tribunal Supremo número 47/2020 se analiza y se aborda esa cuestión relativa al derecho de corrección de los padres sobre los hijos y llega a una serie de conclusiones. En primer lugar, se analiza el tenor literal del artículo 153 del Código Penal, que castiga al que ocasionare lesiones o bien golpeara o maltratara de obra a otro sin causarle lesión. En cuanto al ámbito subjetivo de este artículo 153.2 del Código Penal, hace referencia a alguna de las víctimas a las que se refiere el artículo 173.2 del Código Penal, y este precepto expresamente menciona a los descendientes, que incluiría tanto a hijos como a nietos, y a los menores o personas con discapacidad necesitadas de especial protección que con él convivan o que se hallen sometidos a la patria potestad, tutela, curatela, acogimiento o guarda de hecho del cónyuge o conviviente. Tras analizar el tenor literal de estos artículos 153 y 173 del Código Penal, se llega a la conclusión de que el simple hecho de golpear a un menor de edad
supone que la conducta del acusado se encuadraría en el tipo penal del artículo 153.2 del Código Penal. Ahora bien, el Tribunal Supremo reconoce la existencia de un derecho de corrección de los padres sobre los hijos menores. La existencia de ese derecho no depende de un reconocimiento legal expreso, que ya hemos visto que ha sido suprimido, ese párrafo fue suprimido del artículo 154 del Código Civil, pero aunque ya no existe ese reconocimiento legal expreso, el Tribunal Supremo considera que es un derecho autónomo y que sigue teniendo plena vigencia. Ahora bien, se trata de un derecho que tiene un contenido y unos límites, sobre todo para determinar qué conductas podrían encuadrarse dentro del tipo penal del 153.2 del Código Penal y qué conductas no tendrían consecuencias penales ni civiles. Y así se llega a la conclusión de que aquellos comportamientos violentos que ocasionen lesiones no pueden encontrar amparo en el derecho de corrección y que por tanto daría lugar a una sanción como delito del artículo 153.2 del Código Penal. En cuanto a aquellos comportamientos violentos que no ocasionen lesiones y comportamientos más leves, habría que analizar las circunstancias en cada caso para determinar si tienen o no esas conductas relevancia penal. Ya centrándose en el caso de autos, se considera por el Tribunal Supremo que la bofetada o el guantazo en la boca que Luis Alberto propinó a su hija Berta efectivamente no tuvo un resultado lesivo, pero que en modo alguno se puede considerar esa conducta como atípica, porque es una conducta que no está justificada ni responde al principio de proporcionalidad, con lo cual es una conducta que debe ser sancionada o castigada como delito de maltrato. La segunda cuestión que se aborda en esta sentencia del Tribunal Supremo número 47/2020 es el requisito de la convivencia entre padres e hijos. La defensa consideraba en su recurso que si la víctima del maltrato era ascendiente o descendiente del autor, del acusado, debía concurrir el requisito de la convivencia entre sujetos activo y pasivo para subsumir ese maltrato en el artículo 153.2 del Código Penal. En este sentido, hay que recordar que la circular de la Fiscalía General del Estado número 4/2003 de 30 de diciembre llegó a la conclusión de que no era necesario el requisito de la convivencia entre padres e hijos a los efectos de la aplicación del artículo 153.2 del Código Penal. Sin embargo, posteriormente, el Tribunal Supremo dictó la sentencia número 201/2007 de 16 de marzo que aplicaba un criterio distinto, entendiendo que para calificar los hechos como constitutivos de los delitos de maltrato entre ascendientes, descendientes y hermanos por consanguinidad o afinidad, debe concurrir el requisito de la convivencia. Como consecuencia de lo anterior, la Fiscalía General del Estado dictó la consulta número 1/2008 de 26 de julio, donde se establecía que en adelante las señoras y los señores fiscales, en el supuesto de que las conductas tipificadas en los artículos 153.2 y 173.2 se cometan contra ascendientes, descendientes y hermanos, se entenderán como requisito necesario para la calificación de los hechos como delito que exista convivencia entre el autor y la víctima. Cuando no concurra dicho requisito, los hechos a que se refiere el mencionado artículo se calificarán como falta ahora, tras la reforma de 2015, como delito leve de lesiones del artículo 147.2 del Código Penal. Este es el criterio que ha estado siguiendo la Fiscalía hasta ahora. Si bien esta sentencia que comentamos, la sentencia número 47/2020 de 11 de febrero, establece una nueva doctrina, y es que a partir de este momento no es necesario el requisito de la convivencia para que la conducta del acusado quede encuadrada o englobada en el artículo 153.2 del Código Penal. Y además se establece expresamente esta sentencia que si no fuera así se llegaría al absurdo jurídico de que las agresiones cometidas por un progenitor, el progenitor no custodio sobre el hijo menor, durante los periodos de cumplimiento del régimen de visitas, sí serían delitos, y las cometidas fuera de ese régimen de visitas y cuando no existiera convivencia sería un mero delito leve de lesiones. Por tanto, se llega a la conclusión en esta sentencia 47/2020
de que concurre el delito de maltrato de obra del artículo 153 del Código Penal cuando la víctima sea menor, aun sin convivencia, en el caso de que se encuentre sujeta a la potestad, tutela, curatela, acogimiento o guarda de hecho del cónyuge o conviviente. Lo cual ya no cabe ninguna duda de que cualquier maltrato de un progenitor sobre su hijo, y siempre que no se pueda considerar englobado en el derecho de corrección de los padres sobre los hijos porque sea una conducta leve, será considerada como delito del artículo 153.2 del Código Penal, aunque no exista convivencia entre ellos cuando el menor se encuentre sometido a la patria potestad, tutela, curatela, acogimiento o guarda de hecho del acusado. Y la tercera cuestión que se regula en esta sentencia que comentamos es la de la necesaria imposición de la pena accesoria de prohibición de aproximación y comunicación con los hijos menores. La defensa consideraba en su recurso que para poder adoptar esas prohibiciones de aproximación y comunicación que se contemplan en los artículos 48 y 57 del Código Penal, en relación con el artículo 153.2 del Código Penal, debía tratarse de uno de los delitos que expresamente contempla el artículo 57, donde precisamente no se enumera el maltrato de obra sin causar lesión. El Tribunal Supremo establece que esta cuestión quedó zanjada con la sentencia del Pleno número 342/2018 de 10 de julio, donde se concluye que el delito de maltrato de obra sin causar lesión del artículo 153 del Código Penal sí debe entenderse comprendido entre aquellos delitos para los que el apartado segundo del artículo 57 del Código Penal prevé la imposición preceptiva obligatoria de la pena de prohibición de aproximación. El artículo 57.1 del Código Penal habla de delitos de lesiones, pero se refiere siempre a las rúbricas de los títulos del libro segundo del Código Penal. De hecho, tras la reforma del Código Penal, que se llevó a cabo por Ley Orgánica 1/2015 de 30 de marzo, el artículo 147 del Código Penal, en su apartado tercero, contempla la modalidad de maltrato de obra sin causar lesión, de forma que cuando se habla de lesiones se refiere a la rúbrica del título, pero no a la concreta modalidad delictiva. Aun cuando se trate de un delito de maltrato de obra sin causar lesión, sería de aplicación preceptiva y obligatoria la pena de prohibición de aproximación o comunicación que se contempla en el artículo 57 del Código Penal. Bien, esto es todo. Muchísimas gracias por su atención y en especial por la invitación al grupo de abogados jóvenes del Ilustre Colegio de Abogados de Granollers. Vale, y ahora esto. Yo ya veré. Pulsas en crear vídeo, escoges alta definición. Una vez finalizada la grabación, ya solo te queda convertirla en vídeo